Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por esta grandiosa bendición de poderle alabar en espíritu y en verdad, y así continuar también con esta alabanza espiritual en la meditación de la palabra del Señor. Vamos a continuar con la clase que tenemos, que estamos llevando a cabo estos domingos. Esta será la parte número 7, estamos ya terminando con esta clase, la imposición de manos y dones espirituales. Y la semana pasada, hermanos y amigos, dando la bienvenida también a todos los que nos siguen, claro, acompañando aquí en esta reunión, aquí físicamente, pero también aquellos que siguen en sus hogares sintonizándose vía Facebook Live. Que Dios les siga bendiciendo, esperando que estén con bienestar allá donde quiera que estén, y si andan fuera de la ciudad también, que Dios les bendiga y les cuide y los traiga de regreso prontamente, es nuestro deseo. Y vamos a continuar, hermanos, con esta parte número 7 de la imposición de manos y dones espirituales. Hablábamos de cómo cuando ya la persona viene al conocimiento de la verdad, es bautizada en las aguas del bautismo, recibe ese don del Espíritu Santo y es añadida a la iglesia del Señor, a su iglesia, la iglesia de Cristo. Viene entonces, hermanos, esta persona a comenzar su carrera espiritual. Es un bebito, una bebita espiritual, siendo que nace de nuevo. Leíamos ahí en Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Vamos a leerlo ahí, hermanos, nos quedamos, Juan 3, 3 al 5, John 3, 3 to 5, donde le habla Cristo a Nicodemo, un principal ahí de entre los fariseos. ¿Qué dice ahí Juan 3, 3 al 5? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Tenemos aquí, hermanos, esta declaración de Cristo Jesús, cómo la persona tiene que nacer de nuevo. Es un requisito que Cristo puso primeramente. Y aquí, antes de morir, antes de que se estableciese su iglesia, ya está dando, hermanos, aquí y amigos, los preparativos, las condiciones para poder entrar en su reino, ¿verdad? En el reino de Dios. Y es algo, hermanos, que siguieron enfatizando los apóstoles después, allá en el día de Pentecostés, inspirados por el Espíritu Santo, cuando se establece la iglesia del Señor. Ahí nos quedábamos la semana pasada, hermanos, y meditamos y analizamos también cómo ya los apóstoles dejaron a algunos hermanos enfermos y hasta a punto de muerte, y estudiamos y analizamos todos los casos, hermanos, y damos las fechas, si ustedes se acuerdan, de cuando ya no se dejaron a estos hermanos enfermos, y las fechas anteriores, antes del 60 al 62, ¿verdad? En las fechas anteriores, como hubo estos milagros, no nada más de parte del apóstol Pablo, sino también de parte de los otros apóstoles, ¿verdad? Ahí meditamos y preguntamos ¿por qué? ¿Por qué estos hermanos se fueron dejados enfermos? Y mencionábamos nombres, ¿verdad? Trófimo, entre ellos, ¿verdad? Y claro, decíamos, claro, fue la voluntad de Dios también. Si Dios quiere, sana; si Dios no quiere, pues tampoco sana, ¿verdad? Él lo hace a quien Él quiere, y como Él quiere, y cuando Él quiere. Pero ya estos dones, hermanos, también habíamos preguntado retóricamente: ¿no será que ya para los años 60 los dones de tipo milagroso habían cesado, hermanos? Habían cumplido ya su propósito, que fue ¿qué? Confirmar la palabra de Dios, confirmar también que los apóstoles eran hombres escogidos y enviados por Dios.
Hoy en nuestros días, hermanos, el Espíritu Santo sigue obrando milagrosamente en la iglesia del Señor, ya no por medio de la imposición de manos apostólicas, ya no están entre nosotros y no hay necesidad ni posibilidad de confirmar nuevamente la palabra del Señor. Ya lo leíamos, hermanos, Juan 20, 29 también, la semana pasada, John 20, 29. Decíamos también, hermanos, que hoy ya tenemos la palabra de Dios completita, ya no hay nueva revelación que esperar. ¿A qué esperar? Lo que tenemos escrito es suficiente y completo. Y lo leíamos en Juan 20 también, 30 y 31, John 20, 30 and 31, donde dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todas las demás, hermanos, señales que Cristo hizo, claro, no están escritas, hizo muchísimas, pero estas son suficientes, dice Juan, para que ustedes vengan al conocimiento de la verdad, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y ya están, ¿qué? Escritas, dice Juan. Ahí nos quedábamos, hermanos, la semana pasada. Cuando la persona comienza su carrera espiritual en Cristo, recibe ese don del Espíritu Santo, decíamos, ya no de tipo milagroso, pero recibe ese don del Espíritu Santo que lo va a guiar a toda verdad, y se espera que esta persona, que este bebito o esta bebita, crezca espiritualmente y también dé frutos espirituales, spiritual fruits, right? No hay necesidad ni posibilidad de que alguien venga y le imponga las manos para recibir algún don espiritual. Ya no hay necesidad. Dios, obrando en la persona del Espíritu Santo, se encarga de darnos estos dones. Yo no le doy dones a nadie, ni pueden poner las manos y ahí te va un don espiritual milagroso. Yo no soy apóstol. Los apóstoles eran los únicos que lo podían hacer. Ya lo vimos todas estas semanas que hemos estudiado. Dios, obrando otra vez, repito, en la persona del Espíritu Santo, se encarga de darnos estos dones, right? Ya no de tipo milagroso, para seguir obrando en el reino de Cristo su Hijo, en su reino. El apóstol Pablo, hermano, nos confirma esto cuando habla del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Pablo habla del fruto del Espíritu, the fruit of the Spirit, right? Esto lo encontramos, hermanos, en Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a leerlo ahí, hermanos. Galatians 5, 22 and 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amen. English? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Amén. Se espera entonces, hermanos y amigos, que todo cristiano siga creciendo en estos dones espirituales que el Espíritu Santo imparte. Ya lo leíamos aquí, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 de ellos. Este es el fruto verdadero del Espíritu Santo. Y todos, hermanos, tenemos que seguir creciendo en ello. Más amor, más gozo, más paz. No hay nadie aquí que pueda decir, no, hermano, yo ya llegué al límite, ya estoy hasta acá, hermano, ahora sí ya igualé la estatura de Cristo. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Pero seguimos adelante, seguimos, ¿verdad?, tratando de alcanzar esa madurez necesaria para seguir peleando la buena batalla de la fe. Ahí sí podemos crecer. Esto es el fruto del Espíritu. Se espera otra vez que todo cristiano
siga creciendo en estos dones espirituales. Que lleguen, hermanos y amigos, a ser virtudes. Virtudes en todo hijo de Dios. Nosotros, hermanos, cultivamos estos dones. Seguimos ejercitándonos en ellos. Y Dios es el que da, ¿qué? El crecimiento. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Vamos a leerlo ahí en 1 Corintios 3:6. 1 Corinthians 3:6. 1 Corintios 3:6. ¿Qué dice? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Y 7 también, si quiere leer, hermano, por favor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. So, en comparación a Dios, no somos nada realmente, right? En ese aspecto. De que, no, hombre, hermano, qué gran trabajador, qué gran colaborador. No. ¿Verdad? Que se te salga el humo desde la cabeza, hermano, hermanas, si así piensas, right? Somos simplemente siervos de Cristo, right? Siervos de Cristo, esclavos de Cristo, colaboradores de Dios, right? Dice ahí, es más, el 7 nos declara esto, right? Ya lo leíamos. Y dice el 8 también, hermanos, verse 8, ¿qué nos dice ahí también? Nos sigue aclarando Pablo. Y el que planta y el que riega, ¿son qué? Son una misma cosa. ¿Ven ustedes? El que te habló del Evangelio, amén, right? Lo aprecias bastante a esa persona, o la aprecias, si fue una hermana, ¿verdad? Amén. Bastante, lo llevas en tu corazón a esa persona, pero es lo mismo que el que sigue ayudándote a crecer, el que sigue regando. Es la misma cosa. Somos colaboradores. Edificio de Dios, dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Se espera, hermanos, que sigamos creciendo para que Dios nos dé, hermanos, esta gran bendición, echándole ganas. Seguir cultivando, seguir regando. Cuando no venimos, hermanos, a alabar a Dios, hermanos, no somos regados. Dejen ahorita en el verano, hermanos, las plantas sin agüita y van a ver qué pasa, ¿verdad? La hermana Borrego sabe eso, yo también un poquito ahí de las plantitas, ¿verdad? Y ahí salimos fuera del pueblo, lo que sea, ay, échale, llegando luego, ¿verdad? Échale porque agüita, porque se secan, hermanos, un 2x3, ¿verdad? En lo espiritual también es así, hermanos. Si lo vemos en lo físico, hermanos, en lo natural, ¿por qué no podemos entender eso en lo espiritual? Right? Me pregunto yo a veces, ¿por qué no? Como que no necesitamos, hermanos, de empaparnos de la palabra de Dios, de comer este fruto espiritual, esta comida espiritual a veces. Right? Se nos olvida, hermanos. Ojalá que no se nos olvide, hermanos, que pongamos toda solicitud para poder seguir creciendo. En madurez. Este es el verdadero fruto del Espíritu, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo. Este es el verdadero fruto del Espíritu, lo que leíamos ahí en Gálatas. Gálatas 5, 22 y 23. Si alguno profesa ser hijo de Dios y no tiene estas virtudes, las cuales leíamos ahí en Gálatas, pues el tal es un mentiroso y un charlatán. Si no tienes estas virtudes, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, no eres hijo de Dios. Según tú, tienes el Espíritu Santo, pero no tienes estas virtudes, no sé de qué Espíritu Santo estás hablando. Porque esto es lo que produce el fruto del Espíritu de Dios. ¿Right? Eso es lo que produce. El apóstol Pedro también, hermano, nos recuerda cómo poder seguir creciendo espiritualmente, para que lleguemos a tener la madurez espiritual necesaria. Y dice ahí Pedro, lo vamos a leer ahorita, para no caer jamás. Lo vamos a leer. Never to fall. Never. There's a possibility.
Eso lo vamos a leer ahí, hermanos, en 2 de Pedro 1, 5 al 11. 2 Peter 1, 5 through 11. ¿Qué nos dice ahí el apóstol Pedro? ¿Creemos estos versículos? Así como los leemos, hermanos, pongámonos a pensar. ¿Realmente creo yo en estos versículos? 2 de Pedro 1, 5 al 11. ¿Qué dice? 2 Peter 1, 5 through 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tenemos aquí entonces, no es básicamente el fruto del Espíritu lo que está reiterando Pedro, al igual que Pablo. Menciona paciencia, no menciona paciencia, no menciona fe, no menciona dominio propio, piedad. Y nos está diciendo Pedro, primeramente, para poder seguir creciendo, para poder seguir añadiendo estas virtudes, hay que poner, ¿qué dice? ¿Cuál es el requisito? Versículo 5, la primera parte. ¿Cuál es el requisito principal? Poniendo toda diligencia. Exactamente. Poniendo toda diligencia. Given all diligence. Diligencia, hermanos, es atención, es solicitud. Pon atención, pon toda diligencia. Esmero. Cuando te esmeras en algo que te gusta, right? Y lo haces con todo ánimo, con todo, porque te gusta lo que estás haciendo, right? Bueno, así debe de ser en nuestro crecimiento espiritual, poniendo toda diligencia, poniendo toda atención, poniendo todo esmero. Cuando tú haces eso, te preparas para seguir creciendo. Te preparas para añadir estas virtudes, right? Y dice ahí, añadid a vuestra ¿qué? A vuestra fe virtud. Tú no puedes añadir todas estas virtudes si no estás en Cristo, claro, eso es obvio, ¿right? Pero aquí está, hermanos, nos da la clave, nos da, hermanos, la manera de no caer jamás. Y Pedro no es un mentiroso, porque fue inspirado por el Espíritu Santo, right? Si hemos caído alguna vez, es por falta de poner diligencia, con seguridad. Con seguridad. No pusimos total esmero en las cosas de Dios y por eso ahí vamos de cabeza en lo espiritual. Y ahí vamos. Y gracias a Dios que nos permitió levantarnos, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor perdona mis iniquidades. Gracias por tener misericordia. Y otra vez nos levantamos, amén. Es lo que Dios espera. Que sigamos adelante, que sigamos echándole ganas y que nos arrepintamos sinceramente, pero poniendo toda diligencia. ¿Qué vamos a añadir a la fe? Primeramente dice a la fe virtud, virtue. La virtud, hermanos, es lo que se encuentra en la piedad, en las cosas que tienen que ver con Dios. A la virtud dice conocimiento, knowledge. ¿Conocimiento de qué? Pues de la palabra de Dios. Si no leemos, si no estudiamos, si no nos empapamos, otra vez ya no tenemos nosotros esa intervención directa del Espíritu Santo milagrosa, estoy enfatizando,
que les daba a conocer a los apóstoles exactamente lo que tenían que decir y seguir predicando. Nosotros nos tenemos que esmerar, que poner toda solicitud para poder seguir en ese crecimiento, ¿verdad? Conocimiento de la palabra de Dios, de todo corazón. No nada más, ya memoricé Romanos 16:16 o Juan 3:16. Qué bueno si te memorizas, amén. Pero de todo, ¿qué? De todo corazón. Al conocimiento también, ¿qué? Dominio propio, self-control. Ponte el freno, cierra la boca. A veces nos falta eso y por eso otra vez de cabeza, de pura frente, ¿verdad? Ay. You didn't exercise self-control. Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Te vas a poner el freno y viene la paciencia. Y con la paciencia ya sabemos, vienen las pruebas. ¿Estás preparado? Dominio propio. Y ahí viene la paciencia. ¿Ven ustedes cómo todo tiene sentido? Si Dios te manda paciencia pero no tienes dominio propio, pues no va a funcionar, ¿verdad? Porque vas a hablar de más, no te vas a saber contener. Y cuando lleguen las pruebas, reprobar. Su dominio propio, paciencia. La paciencia también, ¿qué? Piedad, godliness, todo lo que se refiere a Dios. Te empapas más de las cosas de Dios, de todo lo que se refiere a Dios, no de todo lo que se refiere al mundo. Esto, hermanos, el mundo sigue bombardeándonos por más que no queramos. Picamos al teléfono, hasta le dice mi esposa, tengo la app de la Biblia, pero siempre ponen cosas antes de que busques el versículo, un mensaje, un advertisement. Tienen que esperarse como 10 segundos para poder buscar un texto de la Biblia. Hasta en la Bible app. El mundo sigue bombardeando. Satanás sigue bombardeando por todos lados. Televisión, computadoras, telefonitos, lo que tú quieras. Ahí viene Satanás y tienes que quitar todos los advertisements. No quiero ver eso, no quiero nada más buscar esto, ¿right? ¿Les ha pasado? Yo creo que a todos, ¿verdad? Hasta nos cansamos, ¿verdad? Ya mejor no busco nada. Y así pasa, hermanos, ¿verdad? Por eso empápate de la piedad de Dios. Todo lo que se refiere a Dios es piedad. Godliness. Por eso en inglés se traduce godliness, ¿sí? En inglés como que tiene más sentido. Godliness. Right? Todo lo que se refiere, ¿a quién? A Dios. Todo lo que es bueno. ¿Y dónde encontramos todo eso, hermanos? Pues en su santa palabra, right? Ahí lo vas a encontrar, amigo y hermano en Cristo. Viene, hermanos, esta piedad. A la piedad viene la relación con tu hermano en Cristo, right? Afecto fraternal. ¿Se acuerdan de Filos que estudiamos? Filos, amor entre hermanos. Y luego al afecto fraternal, la otra clase de amor, que es el ágape, right? El mero mero. Ágape, buscar el máximo beneficio del prójimo, del hermano, de quien sea. Buscar el beneficio máximo del prójimo. Si estas cosas están en vosotros, dice Pedro, que y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Ven ustedes cómo no hay necesidad de algún don de tipo milagroso para estar bien y para no caer? ¿Ven ustedes? No hay necesidad de ningún don de tipo milagroso. No hay necesidad de que tú puedas hablar en lenguas para no caer. Pablo dice, es más, todo eso va a pasar, ¿verdad? Son temporales. Buscad pues los dones que mejores, lo estudiamos la semana pasada también, los dones mejores y la antepasada. ¿El don de qué? Que profeticéis, ¿se acuerdan? Profecía. Y no de, voy a predecir el futuro, ese es el don. Uno de los dones mejores, predecir el futuro. No, esa parte ya pasó. La otra parte era el predicar, el enseñar. Eso contiene también la profecía. Esa sigue vigente. Y tú puedes seguir predicando, hermano. Hermana, tú puedes seguir enseñando cuando ya eres añadido a su reino y tienes este don del Espíritu Santo que te ayuda a seguir enseñando, a seguir predicando, right? A ser un maestro, una maestra en el reino de Cristo, a seguir profetizando de esa manera. No caeréis jamás, dice el apóstol, ¿qué? Pedro.
Si estas cosas están en vosotros y abundan en abundancia, right? Ah, no, ya hice lo suficiente, ahora sí ya, no, hermano, a mí nada me tumba. Ah, cuidado, Satanás te está oyendo, ¿verdad? Nada me tumba, soy muy fuerte. Yo ya tengo 50 años en la iglesia. Échale, Satanás, lo que tú quieras. Ah, sí, cuidado con lo que pides, ¿verdad? Tener cuidado, hermanos, y seguir creciendo. Dice el apóstol Pedro: si abundan todas estas cosas, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Un gran problema y una gran oportunidad, un gran problema para nosotros como cristianos, pero una gran oportunidad para Satanás cuando estás ocioso espiritualmente. Así como cuando David se paseaba en el terrado de su castillo, de su morada, y ve a esta mujer bañándose, ocioso. Mejor se viene a la guerra, y le echa los ojos a esa mujer, Betsabé, y vienen todos los problemas en su vida por estar ocioso, por dejarse vencer por Satanás. Se olvidó, hermanos, también David, y la vista fue muy corta. ¿Ven ustedes cómo esa vista carnal es la vista corta? La vista carnal es la vista corta. Esa es la vista corta. La vista larga, que ve lo espiritual, muy diferente a esta vista corta. Y dice el apóstol Pedro: todo aquel que no tiene estas cosas, vas a ser así, con la vista corta. Vas a abrir tu vista corta, y es la vista carnal. Es ciego también, no nada más dice eso, es ciego. You become blind. Wow. Fíjense hasta dónde podemos llegar. Estar ciegos espiritualmente. Y te cierras ya, viene un hermano, una hermana, te exhorta, te enojas, brincas y ya cierras tu vista espiritual. Porque no estás abundando en estas cosas, ¿verdad? Habiendo olvidado, dice que la purificación de sus antiguos pecados. O sea, te olvidaste del primer amor, en otras palabras. Eso es lo que está diciendo. Te olvidaste de la promesa que hiciste a Cristo, a Dios, en las aguas del bautismo. Se te olvidó la purificación antigua de tus pecados. Te regresaste a lo que eras antes. Por eso dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Ven ustedes cómo hay que procurar? No es ya una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Una vez salvo ya no tengo que procurar, ya no tengo que poner diligencia, ya soy salvo, nada puede apartarme del amor de Cristo y no puedo caer de la gracia de Dios. Pero tú sí te puedes apartar, eso sí. Tú puedes decidir, hermano, hermana, apartarte. Ojalá, hermanos, que sigamos, hermanos, para no caer jamás, sigamos creciendo. Y dice el apóstol Pedro, ya para terminar, en el 11: porque de esta manera os será que otorgada amplia y generosa entrada, ¿en dónde? En el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La entrada va a estar ahora sí amplia para ti, hermano, hermana, para mí, después de ese juicio, después de que esa cizaña sea arrancada del reino de Cristo, y después de que Cristo venga a otorgarte esa vida eterna finalmente, ¿verdad? Es lo que esperamos, hermanos y amigos, cada uno de nosotros. Cuando leemos estos versículos, hermanos, entendemos entonces la necesidad individual de poner toda diligencia y la responsabilidad individual de añadir estas virtudes en nuestra vida espiritual. Es algo individual. Y ahí es cuando tú no le vas a echar la culpa a ningún hermano, hermana en Cristo por tus errores, por tus fallas, porque te apartaste, porque te fuiste ofendido, porque vas a entender: no, es mi responsabilidad. Es la responsabilidad del hermano Chávez, ¿verdad? De procurar individualmente por ustedes, ¿verdad? Yo muy apenas procuro por mi responsabilidad también, ¿verdad? Todos estamos en el mismo barco en esa manera. Si nos exhortamos, si nos animamos, amén.
pero últimamente es responsabilidad individual de crecer. No es que, el hermano que está ahí arriba, pues no, nunca predicó de esto, por eso yo me salí, porque no, si hubiera sabido, si hubieran predicado ese hermano que estaba ahí arriba, ¿verdad? Es muy fácil echarle la culpa al que está arriba, ¿verdad? Pero es individual, hermanos, es individual, amigo. Aquí tenemos entonces, hermanos, esta responsabilidad de todo, otra vez enfatizo, de todo cristiano. Es imposible que alguien que no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados logre este objetivo. Es imposible, siendo que no tiene todavía la guianza del Espíritu Santo para lograrlo. Es por eso la gran necesidad de ser bautizado y añadido en el reino de Cristo, para que tengas ese Espíritu Santo y Él te pueda guiar y puedas crecer en estas virtudes. Esta exhortación, hermanos, de Pedro es precisamente para los que han sido bautizados, para que no nos olvidemos de la purificación de nuestros antiguos pecados. El que no ha sido bautizado no ha experimentado la purificación de sus antiguos pecados. Es imposible ser purificado sin ser bautizado. Efectuada esta purificación, ¿en dónde? En las aguas del bautismo. Esto lo dice Romanos 6. Vamos a verlo ahí, hermanos. Romanos 6, del 1 al 7. Romans 6, 1 through 7. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Romanos 6, del 1 al 7. Si alguien los tiene, puede leerlo. 6, 1 through 7, Romans. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos veremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos... Amén. Aquí el apóstol Pablo hace preguntas aquí a los hermanos de Roma, porque algunos se estaban chiflando ya también, ¿right? Y como somos salvos por gracia, como él ya les había hablado de que somos salvos por gracia, pues algunos hermanos dijeron, pues ahora sí, a echarle, ¿verdad? A la hilacha, darle vuelo a la hilacha, como dice el dicho. A hacer lo que queramos, al cabo somos salvos por gracia. Por eso Pablo les exhorta, ¿qué pasó, hermanitos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Vamos a seguir haciendo el pecado para que haya más gracia? Porque en uno de los pasajes Pablo habla de, ¿verdad?, donde estuvo el pecado, dice, la gracia sobreabundó. Y entonces los hermanos lo agarraron como una carta de libertad, de libertinaje más bien. Es todo lo opuesto. Y por eso habla del bautismo. ¿No sabéis esto, hermanos? Lo del bautismo. ¿De qué se trató el bautismo? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿No saben de qué se trató el bautismo? Y habla de esto, ¿verdad? Que fuimos plantados. El bautismo es un plantamiento. Bautismo. Plantamiento. Plantamiento. Somos sepultados con Cristo para que ese hombre viejo, dice ahí, fíjense lo que dice el versículo 6, a veces nos pasa, hermanos, ahí algo muy importante. El cuerpo del pecado, ¿qué? ¿Qué dice? Sea destruido. Done away, right? Destruido. Might be destroyed, dice la King James.
Eso es lo que ocurre en las aguas del bautismo. El cuerpo del pecado es destruido totalmente por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Destruido. ¿Ven ustedes la importancia del bautismo? Si no ha sido bautizado, ese cuerpo del pecado no es destruido. Tan poderoso lo que es el Evangelio, ¿eh? Y por eso Pablo enfatiza esto. No se les olvide, hermanos. No pueden seguir echando mentiras. No pueden seguir robando para que la gracia de Dios abunde. Y tristemente, hermanos, a veces así nos comportamos, como que la gracia de Dios, ¿verdad?, el amor de Dios, y seguimos haciendo la misma cosa, el mismo pecado. Al cabo Dios me perdona, al cabo vengo el domingo, participo de la cena del Señor y otra vez, ¿verdad? ¿Ven ustedes? Y Pablo dice, no, eso no puede seguir pasando, ¿verdad? Porque ese cuerpo del pecado es destruido, a menos que no lo tomaste en serio. Nosotros le damos a entender a Dios si lo tomamos en serio o no. Yo no sé, cuando bautizo a alguien, yo no sé si esa persona lo está tomando en serio, ni puedo juzgar tampoco. No, este hermano, este futuro hermano no está listo. ¿Quién soy yo? Yo no sé los corazones, ni ninguno otro hermano que bautice. Pero por sus frutos, dice Cristo, que los conoceréis. Ahí lo mostramos. Pero acordémonos de esto, muy importante. El cuerpo del pecado es destruido. Por eso todas aquellas religiones falsas que dicen que el bautismo es nada más un mandamiento que tienes que hacer, un acto de obediencia externa. Oh, no, en el bautismo el cuerpo del pecado es destruido. Y Dios te da una conciencia limpiecita. Por eso puedes dormir como bebito, ¿verdad?, ese día que fuiste bautizado. Tranquilo, gracias Dios por tu perdón. Y está en nosotros mantenernos limpios por medio de la sangre de Cristo. Si pecamos y nos arrepentimos sinceramente, dice 1 de Juan capítulo 1, del capítulo 1 del 1 al 7, tenemos abogado para con el Padre. Pero no lo tomemos como una licencia para hacer lo que queramos, ¿verdad? Cuidado, esto es lo que Pablo dice aquí. So anyways, el que ha muerto, dice el 7, ¿qué? Ha sido justificado del pecado. So, en conclusión, podemos asegurar sin duda alguna, hermanos y amigos, que Dios sigue obrando milagrosamente en su iglesia hoy en nuestros días, cumpliéndose la profecía también que tenemos ahí en Daniel 2:44, Daniel 2:44. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Y también en Mateo 16:18, Matthew 16:18. Vamos primero a Daniel 2:44. English. And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. En los días de estos reyes, ya sabemos, se refiere al imperio romano, uno de sus reyes, el César, el imperio de Roma que duró, hermanos, casi 1500 años. Bastante tiempo. Vamos a celebrar aquí, hermanos, en Estados Unidos el 4 de julio la independencia, ¿verdad? Son que 24 y 22, 46, 246 años apenas, ¿ves? 246 comparados, hermanos, a los 1500 casi del imperio romano. ¿Ven ustedes la gran diferencia? En los días de esos reyes, esto iba a ocurrir. Se levantará un reino que no será jamás destruido. Amén. Ni será el reino dejado a otro pueblo.
desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre, hablando de la santa iglesia del Señor Jesucristo, este reino, del cual usted y yo somos miembros. Qué grandioso ser parte de este reino que Daniel profetizó miles de años antes que fuese establecido en aquel grandioso día de Pentecostés, cuando viene el poder de lo alto, el Espíritu Santo, y son investidos los apóstoles y comenzaron a hablar en lenguas. Y empieza, hermanos, la predicación de el Evangelio de Cristo con ese investimiento del Espíritu Santo, guiándolos directamente y predicando Pedro y los demás apóstoles las condiciones que Dios estaba dando, estipulando para salvación, dando la respuesta. Cuando se les pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38 viene la respuesta. Y Pedro les dijo la gran respuesta, que ya todos conocemos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Dios sigue obrando, hermanos, milagrosamente en su iglesia. Cuando una persona viene a ser bautizado o bautizada y Dios le da ese Santo Espíritu, ese es un milagro. Cuando destruye el cuerpo del pecado, ese es un milagro. Es lo único que te puede limpiar tu conciencia y darte una esperanza de vida eterna, para que empieces a caminar de nuevo, no importa lo que hayas hecho antes. No importa si vienes de todo corazón contrito y arrepentido, confesando el nombre de Jesucristo, eres añadido a su reino y viene este gran milagro en tu vida. Solamente el principio de milagros. Cuando la persona viene y luego la conocen después, ¿verdad? Viene y alguien que ha sido bautizado o bautizada, y viene alguien que lo conoció hace 20 años y la persona totalmente cambiada, diferente. Oye, ¿qué te pasó a ti? Si yo te conozco que eras un borrachín de primera clase, o un mentiroso, o un homosexual, o lesbiano, y ya entendiste que eso no le agrada a Dios, la manera de vivir de esta manera, que tienes que cambiar, que eso es una aberración a la naturaleza de Dios, aunque el mundo diga lo que diga, es en contra de la voluntad de Dios. Y viene la persona y cambia el milagro que hace Dios. Él tiene el poder nada más. Y las puertas del Hades. Pues eso terminamos hoy, todavía falta un poco para la conclusión, pero vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Mateo 16:18, ¿qué nos dice? Matthew 16:18, corroborando lo que dice Daniel 2. ¿Qué dice Mateo 16:18? 16:18, Matthew. Amen. English. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Amen. La confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión, y claro, la roca es Cristo. Sobre Cristo mismo está diciendo, pero siendo que tú ya confesaste que yo era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, sobre esa confesión de que yo soy la roca, el Hijo de Dios, no era Pedro. Es más, el nombre de Pedro es Petros, right? Y Petra es roca. Eso no era Petros. Algunas religiones dicen que sobre él fue establecida la iglesia. No, crucesota, wrong. No fue Pedro, fue Cristo, sobre Cristo. Por eso es su iglesia. Y le dice
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en donde, en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ven ustedes ahí lo mismo que dijo Daniel? No será dejado en ningún otro reino, no será quitado este reino, no será derribado como los otros reinos que han venido, el romano, y etcétera, etcétera, el griego, y persas, egipcios, en fin, hermanos, toda la historia a través del mundo, ¿no? Grandes imperios. No, muy diferente. Gracias a Dios que estamos en este reino, hermanos y hermanas, amigo, amiga. ¿No quieres tú entrar también en este reino? Dios hace la invitación. Todo lo que tienes que hacer es empezar una vida nueva en Cristo, ser añadido a su iglesia en las aguas del bautismo, arrepentida sinceramente, y confesando el nombre de Cristo, para que tú también seas bautizado o bautizada, y el hombre o la mujer de pecado sea destruida. Si así lo deseas, puedes contactarnos para que Dios obre este milagro en tu vida hoy. No lo dejes para mañana. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.